Entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos esté escuchando o viendo por su receptor televisivo o por la radio. Estamos con el maestro Alberto Vergara, una persona que ha escrito un libro denominado Repúblicas Defraudadas. Es un mapa conceptual acerca de cómo América Latina ha vivido, está viviendo y por qué no va a vivir a nivel político, desde temas de burocracia, temas de la izquierda, la derecha, cómo está un poco el panorama general de América Latina. ¿Cómo estás? Alberto, un gusto estar con nosotros. ¿Qué tal, Héctor? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto conversar con ustedes. Alberto, platícanos rápido, ¿cómo es el diagnóstico en tu sentir de la democracia en América Latina? Mira, el punto de partida del libro era tratar de mostrar cómo efectivamente América Latina en este momento, si algo la define, es que está molesta. La gente está harta, hay un cansancio con los sistemas que rigen a sus países, y que creo que esa es una parte importante del libro. No está necesariamente molesta solamente con sus políticos. Muchas veces expresar el desagrado, la molestia, la rabia muchas veces contra sus políticos tiene que ver con que es la única rabia que pueden manifestar ante una suma de rabias, ante una suma de desagrados que da lugar a cómo funcionan nuestros países. Entonces el punto de partida es tratar de entender este hartazgo que se manifiesta de distintas maneras en América Latina periódicamente. De hecho, por ejemplo, las encuestas que se hacen en toda América Latina hace años que vienen capturando esta mal humor increyendo en la región. La forma de votar es cada vez más, ¿no? En América Latina, tú decías izquierdas, derechas. En realidad, si hay algo que ocurre todo el tiempo en América Latina, es que en realidad quien esté en el poder pierde. Esa es una regla, digamos, últimamente en América Latina, que tal vez México va a desafiar, ¿no? Aunque veremos. Pero en general, el voto se ha convertido en una suerte de momento tarjeta roja. La gente usa su voto para sacar del poder a alguien con quien está decepcionado. Y de otro lado también tenemos, así como hay el hartazgo que se captura en las encuestas, así como hay el hartazgo en forma de voto, hay también de tanto en tanto estallidos sociales, ¿no? Ahora acabamos de tener uno en Panamá, millones de personas en las calles, y antes pues los hubo en Colombia, en Chile, en Perú, incluso en Cuba hace unos años. Entonces, el punto de partida del libro es esto. Si algo caracteriza a América Latina en este momento es que la sociedad latinoamericana está harta con la situación. En ese sentido, en tu panorama, ¿cuál es tu sentir acerca de qué le ha hecho más daño al continente? ¿Las políticas de izquierda, las derechas? O como mencionabas, al final del día la postura termina siendo pues solamente una moción para llegar al poder y termina defraudando al pueblo en general. Yo creo que las dificultades para gobernar en América Latina en este momento y la suma de gobiernos incapaces de satisfacer a sus sociedades no tienen que ver fundamentalmente con si son de izquierda o de derecha. En realidad lo que hay, y es lo que el libro trata de mostrar, lo que hay son unos sistemas que yo trato de usar toda la teoría republicana para entenderlos, en sistemas que agrupan, donde hay distintos nudos que se refuerzan unos a otros para construir esta situación en la que la sociedad se da cuenta que dos cosas. Una, que los propios ciudadanos, la gran mayoría de los ciudadanos, no está a cargo de su propia vida. Es decir, más bien, donde uno nace, determina de manera muy fuerte qué cosas va a poder construir en la vida. Y la ciudadanía, como agregación de individuos y como voluntad colectiva, también encuentra que no está a cargo de su propio destino, que son dos principios republicanos básicos, que son defraudados, como dice el título del libro. Y por lo tanto, tenemos estados, capitalismos, ciudades. El libro trata de encontrar esos distintos ámbitos en los cuales lo que se cercena es justamente la capacidad de elegir de los ciudadanos. Estados que no garantizan el interés general, sino que más bien funcionan con prácticas particularistas, clientelares, y entonces esa sumatoria de ámbitos en los cuales finalmente el interés general es defraudado, construyen este hartazgo latinoamericano, ¿no?
Justo te escuché, te leí una frase que me hace mucho sentido porque cuando estuvo por acá el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, decía que América Latina era el continente que más riqueza tenía, pero que a la vez peor era distribuida esta riqueza. Esa postura manifiestas por ahí, te leí que decías que en América Latina es muy difícil dejar de ser rico y muy difícil dejar de ser pobre. En ese sentido, pues es un poco lo que manifiestas, ¿no? Que la condición que te es dada es muy difícil salir de ese sistema. Exactamente. ¿Y cuál es el problema? Que la mayoría sabe que es así. En esta idea que dices, yo uso esta idea de los techos y pisos pegajosos, ¿no? Que es algo que traigo de un informe de una entidad. Pero ¿qué es lo que quiere decir eso? Que, como dices, el nacimiento condiciona demasiado lo que podrás o no podrás hacer en tu vida. Y eso construye, en última instancia, ¿qué es lo que cuenta este libro? Este libro cuenta lo que es una crisis de legitimidad. Es decir, los relatos fundacionales y con los que funcionamos en nuestros países, la creencia de que el esfuerzo se va a convertir en lo que consigues en la vida, que el mérito, que la educación te va a servir a la movilidad social, que hay espacio para luchar, para competir en igualdad de condiciones en el mercado de trabajo. La gran mayoría de la gente sabe que eso no es verdad, que los dados están cargados. Y entonces eso construye una crisis de legitimidad que inevitablemente poco a poco genera el hartazgo, el mal humor, la frustración, pero en muchos sentidos también comienza a construir en América Latina la opción de, bueno, entonces ya no juego por las reglas, ¿no? Si yo no tengo ninguna opción de salir a la pobreza por la vía de la educación, el esfuerzo y el mercado de trabajo, pues optaré por alguna economía criminal. O por alguna forma de desertar finalmente de nuestro pacto social formal. Es decir, yo diría que comienza la gente a defeccionar, a desertar de ese pacto social formal latinoamericano, ¿no? Y es eso lo que el libro trata de explicar, qué es lo que se nos ha, digamos, atascado, ¿no? En el continente, que está generando este hartazgo de la gente y que lamentablemente condena al continente a estar en una inestabilidad constante, con estallidos, con rotaciones de líderes que borran lo que hizo el anterior. Entonces, y que más bien no construyes, creo que justamente lo republicano apunta a la construcción de un sistema que pueda darle sostenibilidad en el tiempo a una pluralidad de actores y al bienestar de la gente. No, lo republicano es más una postura política que partidaria, ¿no? En ese sentido, el libro es como escéptico de optar por la izquierda o por la derecha, porque creo que finalmente nuestras izquierdas y nuestras derechas son ambas, con sus propios acentos, pero ambas son muchas veces muy poco republicanas. Totalmente, es un buen libro para pues tener un poco de manifiesto en una época en México que va, es muy importante echarle una lectura para saber lo que estamos viviendo a nivel continente. Pues ahí está Repúblicas Defraudadas de Alberto Vergara. Alberto, un gusto platicar contigo y pues nada, esperemos que este malestar de alguna manera salgamos de las brechas que cada uno tiene y podamos llegar a como un acuerdo para la causa propia de algún individuo. Gracias. De acuerdo, ojalá ahí la idea también es muchas veces comenzar a entender estas cosas complejas también es lo que ayuda a poder dar los pasos necesarios para resolverlas, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a ti. Gracias. Entrevista.